el tema que vamos a estar compartiendo es participantes de Cristo. Con este tema vamos a compartir en esta jornada. Entonces vamos a comenzar. Estamos escudriñando el libro de Hebreos, leyendo capítulo por capítulo, y hoy vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 3, del versículo 7 hasta el 19 voy a leer. Hebreos capítulo 3, del versículo 7 hasta el versículo 19. 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hasta el versículo 19 hemos leído. Hemos compartido, ¿no?, en la mañana la palabra de Dios, ¿no?, acerca del informe de la guardia, de cuando nuestro Señor Jesucristo había resucitado. No solamente se difundió la noticia de la resurrección de Jesús, sino también se habló, se inventó algo, una mentira que habían planeado los principales sacerdotes y los ancianos. Le dijeron a los guardias que vieron esta escena donde Jesús había sido liberado, o donde Jesús sale del sepulcro, y también donde descendió el ángel de Dios. En esa escena ellos han visto y han comunicado lo que habían visto, pero los principales sacerdotes, en vez de aceptar esta palabra, ellos han querido mentir al respecto. Que digan los guardias en el informe que han venido los discípulos de Jesús y han movido la piedra y los han liberado, estando nosotros dormidos. Así ellos tuvieron que poner esto en el informe. Estando dormidos, ellos vieron todo eso. Hermanos, cuando ustedes están dormidos, ¿pueden ver algo? No. Si ustedes están viendo algo mientras están dormidos, significa que no están dormidos. Solamente tienen sus ojos cerrados, pero están despiertos, ¿no? O pueden percibir algo si están dormidos, entonces no están dormidos. Y de esa manera dice que se había divulgado hasta el tiempo que se escribió el libro de San Mateo, en esa época. De eso hablamos en la mañana, ¿no? Entonces, luego yo reposé un rato, y luego como a las 7:20, 7:30, mi esposa preparó el desayuno. Entonces yo vine para desayunar. Estábamos prontos a comer, y yo, un pan ayuya, ¿no? Tal vez los extranjeros no saben, pero acá en Chile existe el pan que se llama marraqueta, y la otra es ayuya, es decir, que es un pan redondo. Yo había dado una mascada, pero de repente el pastor Kim apareció en la escalera, y él, muy preocupado, muy, apurado, me dijo que vamos a salir, ya así tal cual como está, vamos a salir, porque llegaron los pastores de Corea, los que van a Paraguay,
no supieron que tenían escala en Chile, por eso durante 8 horas estarán acá en Chile. Por eso rápidamente tenemos que ir al aeropuerto. Pero yo me sentía muy mal, pero estos días el pastor Kim nos ha estado enseñando acerca de responder, ¿no? Sí, amén. Aunque yo no quería ir porque me sentía muy mal. Más bien yo quería comer un poco, quería tomar desayuno y luego recostarme un rato en la cama. Entonces, rápidamente me puse los calcetines y luego las zapatillas y salimos. Y luego el pastor Kim me decía que ahora usted va a conocer la velocidad del auto de la iglesia. Y luego en la parte del panel, en la parte de abajo, había 3 botones. Uno dice Eco. El otro, no recuerdo, normal creo que dice, no recuerdo bien. Y tercero dice Sport. Es decir, que como deportivo, ¿no? Entonces el pastor apretó ese botón, ¡tin! Deportivo. Entonces el auto aceleraba rápido. Así. Iba muy rápido el pastor. Y luego hubo había tráfico en la autopista, entonces por un momento nos quedamos detenidos, entonces avanzamos de a poco y ese movimiento, ay, me dolía mucho la cabeza, me sentía muy mal de salud, ¿no? Pero yo tenía que decir al pastor, estoy enfermo, ¿por qué no me deja? ¿Me regreso mejor? No, vamos ahí. Y seguimos viajando, llegamos al aeropuerto, encontramos a los pastores. Y luego el pastor se fue con un grupo, y luego yo me quedé con otro grupo, y el pastor de Corea me preguntó en coreano, de lo que yo pude comprender, si yo hablaba coreano. Y yo le dije que no, muy poco, puedo saludarlo y ya puedo decirle mi nombre tal vez, y es todo. Así, ¿no? Una interacción muy breve, y luego yo me puse a esperar el furgón que venía. Y subiéndome al furgón, yo conozco al chofer del furgón, es don Alejandro. Él a veces se conecta, dice, en las transmisiones que yo hago por TikTok, ¿no? Hoy en día no estoy transmitiendo por TikTok, la verdad es que no quedaba tiempo durante la semana pasada. Entonces espero retomar, tal vez hoy en la noche, ¿no? Hoy en la noche, pero eso tengo que evaluarlo, ¿no? Entonces regresamos con el auto y regresamos a la iglesia. Y luego ya cuando llegué a la iglesia, ay, me sentía muy mal. Pero gracias a Dios los pastores pudieron llegar haciendo la escala y ya ellos podían, podían descansar un momento porque eran varias horas las que tenían que estar acá en Santiago. Entonces el pastor Kim con mucho corazón les atendió, les servía y así finalmente ellos pudieron pasar unas horas. Y luego tenían que regresar. Entonces yo fui a despedirme de los pastores para, despedirlos, ¿no? Como es lo común, ¿no? Que uno despida de la gente, llevando las maletas. Y de repente uno de los pastores me saludó de mano y luego en mi mano puso un billete, ¿no? Un billete, dinero. Y se fue. Y ni siquiera supe su nombre del pastor. Porque digamos que lo vimos en la mañana y luego en la tarde a las 4 horas después se fueron. Y ni supe cómo se llamó, no se llama el pastor. Y poniendo un billete en mi mano. Y luego yo me metí acá a la casa y revisándolo, justamente un monto que necesito para la participación de Paraguay. Y de esa manera yo he conseguido el monto para la participación en Paraguay. Estaba muy contento dentro de mi corazón. ¿Por qué? O sea, yo le decía a mi esposa después, Paola, tal vez si yo le hubiese dicho al pastor Kim que no quiero ir porque me siento mal, tal vez no hubiese recibido este dinero. Así pensé, ¿no? Entonces me acordaba de la palabra del pastor el día domingo. A las promesas de Dios dice que son en el sí y en el amén. Así me hacía pensar en eso, ¿no? Entonces yo no podía dimensionar esto, pero realmente, hermano, yo no quería ir. Realmente quería quedarme en la casa. Además no había desayunado.
hasta ahora todavía estoy congestionado y no me siento bien, ¿no? Siento un poco afectado todavía. Pero yendo hacia ese lugar y regresando con mucha dificultad de salud, aunque así es un resfrío, pero pude sentir cómo Dios me había ayudado. Entonces pensé, cuando Dios nos ayuda, no tiene relación con nuestro estado de ánimo, ¿no? Cuando Dios nos ayuda, no tiene relación con cómo nosotros nos sentimos, sino que esto, 100% Dios, cuando nosotros podemos caminar con la voluntad de Dios, entonces Dios nos ayuda. Es decir, que muy aparte de nuestro estado de ánimo, ¿no? Uno a veces piensa que Dios le ayudará cuando uno está más como, gozoso, animado, feliz, haciendo todo con corazón abierto, sincero, con alegría. Pero yo no estaba haciendo con alegría, sino que me sentía muy cargado, ¿no? Pero no decía nada al pastor porque vi el apuro con el que él tenía que salir, porque ya los pastores habían llegado hace rato, había que ir rápido. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Conforme la guía del pastor, tenía que salir. Entonces podía sentir en mi corazón, esto es la gracia de la iglesia, esto es ser guiado por Dios. Acá en el versículo, vamos a ver acá, hermanos, el versículo 14, ¿qué es lo que dice? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El tema de hoy, ¿no? Participantes de Cristo. Es decir, que nosotros, nuestra vida está conectada con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Entienden? Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Jesucristo, si yo soy participante de Cristo, es decir, que puedo recibir muchas cosas de Él. Puedo recibir muchas cosas del Señor. Puedo ser beneficiado en gran manera. Entonces, mirando el texto hoy para compartir, podía compararlo con la situación que había ocurrido en esta jornada. Realmente sí hubiese sido otro momento, tal vez podía decir al pastor, la verdad es que no puedo, me siento mal, tal vez usted vaya solo, ¿no? Pero oyendo la voz del pastor, viendo la velocidad con la que él salió, yo tenía que doblar mi corazón, ¿no? Aunque me siento mal, aunque me siento mal de salud, pero si yo voy, creo que Dios también trabajará. Pero nunca me imaginé que a través de esa situación yo finalmente iba a recibir el monto de la participación en Paraguay. Hace unos días yo estaba hablando que yo también estoy mirando al Señor, conforme a la guía de Dios, también quiero ver la obra del Señor. Entonces acá el libro de Gálatas, que es lo que yo estaba llevando en mi corazón como la promesa de Dios. Busquemos Gálatas capítulo 3, el versículo 5. Veamos acá Gálatas capítulo 3, versículo 5. ¿Qué es lo que dice acá, hermanos? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice. ¿De qué manera Dios trabaja en nuestra vida? ¿Por medio de las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces yo pude compararlo con esta situación. Escuchando la voz del pastor. Vamos. Esto es oír, ¿no? Oír la palabra del pastor. Vamos, ¿no? Creo que esto será la bendición, aunque el pastor no me dijo eso, ¿no? Pero ahora lo pienso así. Vamos. Esta vez va a recibir la bendición de Dios. Sí, pastor. No quiero ir, pero bueno, vamos. Entonces me fui con el pastor y luego yéndose el pastor en la tarde y me dejó este monto de dinero, ¿no? Entonces estuve muy agradecido delante de Dios. Aunque yo no conozco a ese pastor, aunque ni siquiera sé el nombre del pastor, con suerte yo le dije, 안녕하세요. Y luego
a nivel, qué sé yo, me despedí de él, ¿no? Y le saludé y me despedí. Fue todo lo que nosotros conversamos. No fue mucha interacción. Creo que él ni siquiera supo mi nombre, ¿no? Yo tampoco supe su nombre, pero esta persona que ni yo sé su nombre, ni él sabe mi nombre, me ha dado el dinero de la participación. Entonces esto no es por la relación, no es porque alguien que le cae bien a otro, no es porque familia le dio, sino que esto es por Dios. Yo así lo pude ver. Esto es de Dios. Dios me está ayudando, ¿no? Dios me está dando la gracia. Dios me está proveyendo lo que necesito. Entonces en mi corazón llegaba agradecimiento, ¿no? Gozo. Gracias, Señor. Usted me permitió recibir monto de dinero. Si comprende lo que estoy diciendo, ¿no? Ya, vamos a regresar al libro de Hebreos y vamos a ver la contraparte ahora. ¿Cuál es la contraparte? Ya el libro de Hebreos quiso mostrarnos la contraparte y nos dio el ejemplo de la vida de los israelitas en el desierto. Ya, como bien conocemos, Dios prometió por medio de Abraham que los israelitas iban a estar esclavos en tierra ajena durante 400 años. Entonces, más detalladamente, el apóstol Pablo dijo que fueron 430 años en los que ellos estuvieron esclavos, fueron esclavos del régimen egipcio, pero luego por la mano de Moisés, Dios saca a los israelitas de Egipto con gran poder. A través de 10 plagas, finalmente Dios hace salir al pueblo de Israel completamente de la tierra de Egipto. Y luego cuando el faraón trata de perseguirlos, cuando se enfrenta al Mar Rojo, en ese lugar los israelitas pasan en seco, dice. Y luego cuando los egipcios quieren hacer lo mismo, en ese momento el mar se cierra, vuelve el cauce del agua a su posición y de esa manera mueren los egipcios, ¿no? Dice que hay algunos hallazgos en el Mar Rojo donde dice que hay algunos vestigios de esos carros de los egipcios que hace miles de años atrás habían perseguido al pueblo de Israel a través del Mar Rojo. Entonces los israelitas empezaron a vivir en el desierto. ¿Durante cuánto tiempo dice la Biblia? Durante 40 años. Pero durante 40 años, ¿cómo han vivido los israelitas en el desierto? Hermanos, ¿cómo han vivido los israelitas 40 años en el desierto? Ellos experimentaron la salida de Egipto, luego vieron cómo se abría el mar delante de sus ojos, pero estando en el desierto ellos se quejaron por la comida, por lo que no podían tomar agua, algunos querían regresar a Egipto, y luego tenían muchas quejas y murmuración hacia Moisés. Entonces acá, en el versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. O sea, ¿qué fue lo que a Dios le disgustó de la generación de Moisés en el desierto? Durante 40 años dice que Dios estuvo disgustado con ellos. Pero el versículo 10 nos muestra con lujo de detalle cuál era la principal razón por la que Dios estuvo disgustado con los israelitas. Vamos a verlo. Versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Por qué? Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ya esta palabra, hermanos, debemos tomar con mucha seriedad, porque existen dos posibles sendas que ustedes pueden, en las cuales ustedes pueden caminar. Dos sendas en las que ustedes pueden andar. La primera dice que siempre andan vagando en su corazón, dijo. Siempre están vagando en su corazón. Ese es el camino del corazón. Es el camino propio. Siempre andan vagando en su corazón, dijo. ¿Sí? Por lo tanto, ellos, por andar vagando en su corazón, ¿qué dice? No han conocido mis caminos. O sea, la conclusión de este versículo que yo he sacado, ¿cuál es? Los caminos del Señor no están alojados en nuestro corazón. ¿Comprende lo que digo? O sea, el camino del Señor
no está trazado en el corazón del hombre. O sea, no existe este camino en nosotros. Por lo tanto, si alguien anda vagando en su corazón, entonces ¿cómo podrá andar por el camino de Dios? ¿Cómo podrá caminar en la senda del Señor? Es decir, hermanos, que nosotros perdemos mucho tiempo vagando en el corazón propio. Es decir, que en la toma de decisiones propia, ¿no? en el criterio propio, cada uno de nosotros vaga grandemente. Entonces, en ese camino no se halla el camino de Dios. Ya veamos el libro de Isaías capítulo 55, el versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, esta palabra debe quedar grabada a fuego en nuestro corazón. El Señor, a través del profeta Isaías, dijo que mis caminos no son vuestros caminos. Es decir, que el camino que se traza en nuestro corazón no es el camino de Dios. ¿Entienden lo que digo? Entonces, ¿dónde está el camino de Dios? ¿Dónde se traza el camino de Dios? Por su palabra. Esto tenemos que aprender. O sea, por la palabra se traza en el corazón nuestro los caminos de Dios. Si nosotros podemos aceptar la palabra, entonces podemos caminar por el camino de Dios. Podemos ser participantes de Cristo. ¿Entienden? Entonces yo durante mucho tiempo no podía solucionar el tema del dinero para viajar a Paraguay. Es decir, que estaba pensando, a veces estaba orando al Señor. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿De qué manera puedo conseguir este monto? Aunque calculaba en cierta fecha, tal vez puedo recibir este dinero, pero aún así no daba. No daba con la fecha que yo tengo que viajar. Porque yo tengo que viajar el día 1 de febrero. Entonces, por más que trataba de pensar, analizar, no hay manera que yo pueda conseguir ese dinero antes de viajar. Entonces, realmente yo, escuchando la palabra el día domingo, podía analizar. Dios quiere que nosotros respondamos sí, ¿no? Amén. Ya, ese sí y amén, hermanos, es muy distinto al sentimiento que ustedes tengan. Es decir, que es muy diferente al estado de ánimo que ustedes tengan. Porque yo no me sentía bien realmente, como estoy mencionando hasta ahora, ¿no? Hasta ahora estoy congestionado. Hoy también en la noche voy a tomar una limonada, ¿no? Tapsin noche. Pero hasta ahora me siento congestionado, pero en la tarde cuando yo salí, en la mañana, perdón, tipo 7:30 más o menos, yo también pensaba que, ¿y para qué yo tengo que ir, no? ¿Por qué yo tengo que viajar hacia el aeropuerto? Yo me siento mal. Tal vez si me hubiese sentido bien, entonces voy a ir, pero me siento mal, entonces ¿para qué voy? Entonces al salir, yendo de camino, en el auto también oraba, Señor, deme su gracia para poder estar bien, ¿no? Porque a medida que iba avanzando el vehículo me sentía que estaba más enfermo. Me dolía la cabeza, en fin. Entonces, o sea, al regresar pude tomar recién un medicamento, ¿no? Porque en la mañana, por lo que no había desayunado, no quería tomar medicina. Entonces, sí, en realidad, al verlo de manera muy superficial, ¿por qué tiene que ir estando enfermo? ¿Por qué tiene que ir estando mal de salud? Pero después de ocurrir las cosas, yo podía distinguir, esto también es la guía de Dios. Porque, hermanos, tal vez ustedes cuando se sienten bien, cuando se sienten, cuando están con buena salud, para ustedes será fácil para congregar a la iglesia, ¿no? También cuando están con buena salud será fácil para predicar. Pero cuando ustedes están enfermos, cuando se sienten mal de salud,
sea, alguien sintiéndose mal de salud también a veces tiene este corazón de ir a su trabajo, de ir hacia la empresa donde trabaja, ¿no es así? O sea, entre ustedes también a veces ustedes tenían que doblar su corazón para, digamos, no faltar a sus labores, a su trabajo. Pero en el mundo de Dios podemos entender que Dios desea bendecirnos, Dios desea darnos su gracia, darnos su misericordia, cuando nosotros respondemos sí, amén. En ese momento Dios quiere bendecir nuestra vida. Entonces, por estar mal acostumbrado a responder cuando me siento bien, respondo sí, cuando me siento mal, respondo no. Entonces nosotros muchas veces nos privamos de ver la obra de Dios, el poder de Dios. Estoy pensando eso hoy porque para mí es, o sea, testimonio de la vida, de mi vida. O sea, ahora ya no hay nada que me falta para poder, digamos, ir a Paraguay, ¿no? No importa esto, me siento mal, me siento bien, pero ya estoy listo. O sea, uno nunca se imagina que Dios va a trabajar de esa manera. Pero acá los israelitas, ¿cómo ellos vivieron? Ya, hermanos, vamos a leer juntos el versículo 10. Dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Ya, ¿por qué Dios se disgustó con esta generación, con los israelitas durante 40 años? Porque ellos vivieron, siempre andan pagando en su corazón. Siempre ellos están confiando en lo que sale de ellos más de lo que Dios les dice. Más que lo que Moisés les decía, más de lo que Moisés les hablaba, ellos confiaban en sí mismos. Cada vez que veían una situación media adversa, media compleja, ellos se quejaron contra Dios. Ay, ¿por qué Dios nos hizo salir de la tierra de Egipto para matarnos acá en el desierto? Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, dicen. Entonces, mirando cada vez a sus propios pensamientos, a sus propios criterios, a su punto de vista, ellos han disgustado a Dios. Hermanos, ¿qué es lo que a Dios más le desagrada de nuestra vida? Cuando ustedes viven pagando en sus corazones. Cuando ustedes aceptan solamente lo que sale de sus corazones. Entonces, la Biblia nos enseña que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces alguien puede pensar que en la noche Dios le va a hablar desde una luz o de algún sueño. Pero hermanos, realmente Dios nos habla por la iglesia, por su siervo, sí, por la palabra también. Pero nosotros debemos aprender a escuchar. No endurezcáis, dice, vuestros corazones. Versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Correcto? Está escrito así. No endurezcáis vuestros corazones. Y luego en el versículo 15 otra vez lo repite. Versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dijo. Hermanos, ¿qué es endurecer el corazón? Es decir, que cuando oímos la voz de la iglesia, la guía de la iglesia, nosotros pensamos, sí, pero, ¿no? Tal vez, pero, ¿no? Creo que en mi vida no. Tal vez el próximo año, tal vez en 10 años puede ser, al 20 años. Pero si tiene esta costumbre de siempre aplazar todo lo que Dios le dice, entonces ustedes nunca verán maravillas de Dios en su vida. Eso dice el libro de Gálatas, ¿no? Dice que Él os suministra el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley. Y luego dijo, el que suministra el Espíritu a vosotros y hace maravillas entre ellos, dice. ¿Cómo lo hace? Por las obras de la ley, es decir, que cumpliendo los mandamientos, o es por el oír con fe. Entonces, nosotros tenemos dos opciones: oír con fe. Y por otra parte, oír sin fe. Son dos maneras de oír la palabra. Oír con fe, oír sin fe. Ya veamos acá, el capítulo 4. Veamos un poco más abajo. El versículo
2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, es por la fe en la palabra de Dios. ¿No es así? Jesucristo es quien nos salvó, quien nos ha limpiado perfectamente. Nosotros creímos en esto, hemos creído. Pero la vida de creencia, alguien quiere hacerlo con el esfuerzo, ¿no?, con la capacidad, pero otra vez Dios nos dice que oír con fe. Ya acá, el versículo, vamos a ver acá el versículo 17, versículo 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ya esta palabra debe a nosotros debe mover sus corazones. Ya Dios no está pidiendo una obra, algo excelente que nosotros hagamos, sino que Dios quiere que nosotros podamos entrar en su reposo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reposar de nuestras obras? ¿Cómo podemos reposar de nuestro esfuerzo cuando nosotros podemos oír la voz de Dios? Cuando ustedes oyen la voz de Dios, cuando ustedes aceptan la voz de Dios, entonces ustedes reposan desde su corazón. ¿Sí? Oyendo la voz de Dios, entonces llegará el reposo en el corazón. Llegará también, o sea, la tranquilidad. Dios me ayudará, Dios me bendecirá, Dios trabajará en mi vida. Entonces desde sus corazones saldrá, ¿qué cosa? Agradecimiento. Dios me ayudó, Dios me bendijo, Dios me permitió. Así muchas palabras similares a estas saldrán de sus bocas, porque su corazón estará rebosando de agradecimiento, gozo, alegría. ¿Entienden? Por eso en esta jornada, el tema de hoy, participante de Cristo. Ya Dios nos ha hecho participantes de Él. Pero ¿por qué no podemos ser parte de las obras del Señor? ¿Por qué nosotros no podemos ver las obras del Señor habitualmente? Porque siempre andan vagando en su corazón. Esto es la respuesta. Dios se enojó, se disgustó con los israelitas porque ellos anduvieron vagando en sus corazones. Hermanos, nosotros vamos a vivir y creyendo en la palabra de Dios, aceptando la palabra, a veces aunque ustedes no están de acuerdo, ¿no? A veces parece que no les encaja bien la palabra, pero más que esto, si nosotros aceptamos la voz de la iglesia, la voz del siervo, creo que Dios también a ustedes constantemente les hará ver sus maravillas. Eso es lo que dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 5. El que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por medio de las obras de la ley o por el oír con fe? Por eso, más que otra cosa, hermanos, dice la Biblia que no endurezcáis vuestros corazones. Como el pueblo de Israel durante 40 años estaba endurecido su corazón hacia Dios, por eso ninguno pudo llegar a la tierra prometida. Todos, exactamente todos, incluye Moisés, todos murieron antes de llegar a la tierra prometida. ¿Es correcto? ¿La razón? Vagaban en su corazón. Nosotros no vamos a vagar en nuestro corazón. Vamos a creer con fe la palabra, vamos a aceptar con fe la palabra de Dios, aunque me parece, aunque a veces me disgusto, aunque a veces no me parece tan bien. Pero aceptando la palabra de Dios, creo que Dios nos ayudará en gran manera. El día de hoy hasta aquí. Oremos para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido el estudio bíblico. Señor, nosotros muchas veces ante la palabra de la iglesia, ante la guía de la iglesia, queremos responder sí, pero cuando nos sentimos bien, cuando estamos cómodos, cuando tenemos también tranquilidad, pero a veces estando en alguna situación, dificultad, nos cuesta responder que sí, amén. Entonces, al ver esto, podemos sentir que estamos viviendo y siempre vagando en nuestro corazón. Siempre estamos mirando la situación. Pero contrariamente, si nosotros podemos y confiar en su palabra, aunque nuestro estado de ánimo no es el mejor, aunque nuestro criterio es diferente,
aunque nuestros pensamientos son distintos, pero si oyendo la voz de Dios podemos aceptarla, aunque en nuestro corazón no estamos de acuerdo, pero si podemos aceptar esta palabra, creo que Dios hará maravillas en nuestra vida, hará maravillas entre nosotros. Ya nos dará la gracia, podemos ver muchas obras del Señor. Estamos prontos a participar en el Campamento Mundial de Paraguay. Dios realmente nos bendice porque nos da la oportunidad de participar, de viajar, de poder estar en ese evento. Espero que todos los hermanos, teniendo un mismo corazón, aunque ya no puedan viajar, pero hasta último momento, Señor, que tenga el corazón de que Dios le ayudará, de que Dios le bendecirá, de que Dios trabajará en sus vidas, sea como sea, pero Dios quiere realmente dejar esta enseñanza en el corazón de todos nosotros. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.